Bienvenidos a todos a la capacitación sobre la fase 3 de BPL 2019, análisis de datos y hallazgos claves. Comenzaremos la capacitación con una breve presentación introductoria sobre el programa de la capacitación. Como todos recordarán, la implementación del proyecto BPL 2019 tiene tres fases. La primera fue la fase preparatoria, en la que formamos los comités nacionales de asesoría, seleccionamos las áreas de riesgo y los socios y capacitamos a los socios. Luego pasamos a la fase de recolección, en la que recolectamos e ingresamos los datos en Survey Gizmo basados en el tamaño de la muestra de cada encuesta. Y ahora estamos avanzando hacia la tercera fase, que consiste en el análisis de datos y hallazgos claves. Esta capacitación durará 2 horas y se enfocará en cómo identificar tendencias y sacar conclusiones. La presentación comenzará con la comprensión del programa de la capacitación, es lo que pueden ver en la pantalla, y a esto le seguirá una breve presentación sobre la implementación del proyecto y los plazos. La sesión central durará aproximadamente 100 minutos y es cómo identificar tendencias y sacar conclusiones. También incluirá una sesión de preguntas y respuestas. Al final, entenderemos qué incluir en el informe de conclusiones. Vamos ahora los plazos para la implementación y dónde nos encontramos en este momento. Comencemos con un breve repaso de las fases de implementación del proyecto y de los plazos correspondientes para comprender dónde nos encontramos en la actualidad. Veamos dónde nos encontramos en términos del plan de trabajo general con respecto a las 3 fases de implementación del proyecto. El proyecto BPL 2019 comenzó en agosto del 2018. El primer conjunto de capacitaciones en las primeras 2 fases se llevó a cabo entre septiembre y noviembre del 2018 en las 3 regiones. La recolección y la carga de datos en Survey Gizmo se llevó a cabo desde febrero del 2019 hasta agosto del 2019. Algunos países todavía están cargando sus datos y esperamos que finalicen pronto. Actualmente estamos llevando a cabo la segunda serie de capacitaciones sobre la tercera fase, sobre el análisis de datos y hallazgos claves. En general, nos retrasamos 3 meses en comparación con el plan de trabajo original. Esta es una descripción de los próximos pasos y de los plazos revisados. Hoy entenderemos cómo llevar a cabo el análisis de datos y cómo sacar conclusiones. También comprenderemos el marco esperado del informe de conclusiones, que se debe presentar antes del 30 de septiembre del 2019. En la presentación del informe de conclusiones comenzaremos con el desarrollo de los planes de acción local. Presentaremos los hallazgos a las comunidades y debatiremos sobre las acciones principales que se deben tomar para aumentar la resiliencia. A partir de principios del año próximo, comenzaremos con la implementación de los planes de acción local. Cerca de junio del 2020 se elaborará el borrador de los informes nacionales, seguido de talleres nacionales de múltiples partes interesadas. Los informes nacionales estarán listos para finales de agosto del 2020. Estos son los resultados generales. Por supuesto, el equipo de BPL seguirá proporcionando apoyo y orientación detallados a lo largo de todo el camino. Ahora pasemos a la siguiente presentación.
Ahora comenzaremos con el tema central de esta capacitación, es decir, el análisis de datos y hallazgos claves. Hay muchos datos de BPL y por lo tanto hay mucho que podemos decir. Los principales de esta sesión de capacitación. Para comenzar, gracias a todos por cargar de manera exitosa los datos en SurveyGizmo. Esperamos que todos hayan visitado el sitio web de BPL 2019 y hayan explorado el panel de visualización de datos. Como habrán notado, no todas las preguntas de los cuestionarios se reflejan en el panel. Al mismo tiempo, habrán visto que las mismas preguntas que se hicieron a todos los encuestados, el gobierno local, las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades, se han agrupado. Hay muchos datos de BPL y se pueden extraer muchas conclusiones interesantes a partir de estos datos. Por lo tanto, la capacitación de hoy tiene como objetivo provocar la reflexión sobre A. ¿Cómo extraer esta información del panel? B. ¿Cómo presentar esta información en forma de hallazgos? Y por último, ¿cómo priorizar los hallazgos y cómo sacar conclusiones a partir de estos? A continuación, utilizar estos hallazgos para elaborar planes de acción a nivel local y mensajes locales para la incidencia. Sin embargo, debemos entender también algunos términos antes de avanzar. Estos términos conforman la gramática de todo el ejercicio que estamos tratando de llevar a cabo hoy. Primero, ¿a qué nos referimos cuando usamos el término hallazgo? Un hallazgo es lo que muestran los datos. Por ejemplo, la amenaza priorizada por las comunidades pueden ser los deslizamientos de tierra. Sin embargo, para el gobierno, la amenaza prioritaria puede ser el conflicto. ¿A qué nos referimos cuando usamos el término conclusión? Una conclusión es lo que el hallazgo indica. Continuando con el ejemplo anterior, la conclusión será que las amenazas priorizadas por las comunidades son diferentes a las amenazas priorizadas por el gobierno. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando usamos el término recomendación? Una recomendación es la mejor forma de proceder basándose en la conclusión. Por lo tanto, siguiendo con el ejemplo anterior, podemos recomendar que el Departamento de Gestión de Desastres asigne más recursos para prevenir los deslizamientos de tierra mediante la reforestación en su plan anual para el 2020. Además, otra recomendación podría ser: se deberían establecer comités locales para sumar prioridades sistemáticamente en las plataformas nacionales para la reducción del riesgo de desastres. La siguiente diapositiva es un resumen del ejemplo que acabo de explicar. Sigamos adelante. Sin embargo, esto no es tan sencillo. Para llegar a las conclusiones y recomendaciones, necesitamos conocimientos adicionales para establecer un contexto completo. Esta información es adicional a la que se visualiza en el panel. Entonces, ¿qué más necesitamos? Necesitamos información sobre el país, la comunidad, la política y los planes, y las medidas adoptadas por las distintas partes interesadas. ¿Dónde se obtiene este conocimiento? Recibimos esta información de ustedes como trabajadores sociales y como organización, es decir, como Organización Nacional de Coordinación y como organización asociada, y lo más importante, del Comité Nacional de Asesoría.
Todos ustedes forman un grupo diverso de partes interesadas con mucho conocimiento sobre los contextos de riesgo en sus respectivos países. En las siguientes diapositivas entenderemos los principios básicos sobre cómo obtener los hallazgos, cómo priorizar los hallazgos y cómo sacar conclusiones. Utilizaremos capturas de pantalla del panel de visualización de datos para realizar algunos de estos ejercicios. Veamos cómo obtener hallazgos a partir de los datos. Estas son algunas de las preguntas a las que deben tratar de encontrar respuestas para identificar las tendencias y patrones. 1. ¿Cuál es la respuesta más común a la pregunta? 2. ¿Cuál fue la pregunta menos común a la pregunta? 3. ¿Quién dio estas respuestas? ¿Las comunidades, las organizaciones de la sociedad civil, los representantes del gobierno local? ¿Existe alguna diferencia en las respuestas según el género, la edad o la discapacidad? Luego traten de averiguar si hay otras preguntas en el panel que puedan corroborar o proporcionar información complementaria a estas preguntas. Hagamos ahora un ejercicio para obtener los hallazgos. Comencemos este ejercicio con una pregunta sencilla. ¿Qué amenaza priorizan las comunidades en riesgo en la India? Esta pregunta nos ayudará a identificar las tendencias sobre cómo las personas perciben y priorizan los diferentes aspectos que impactan sobre sus vidas en el país. Para ello, deberán seguir estos pasos. En primer lugar, diríjanse a la pantalla Amenazas, consecuencias, acciones, barreras. A continuación, filtren por India. Obtendrán el siguiente resultado. Entonces, ¿con qué nos encontramos? El 18,12% de los encuestados en India priorizó las inundaciones como amenaza, seguida de los terremotos y las sequías. ¿Es verdadera esta representación? Sí, porque casi 8 estados de India enfrentan hoy inundaciones severas y durante los meses de verano casi un tercio del país se vio afectado por la sequía. ¿Cómo podemos entonces resumir este hallazgo? Hay que formular una frase clara y sencilla, que incluso las personas que no pertenecen al área de la reducción del riesgo de desastres puedan entender. Por ejemplo, en India, las inundaciones son, por lejos, la amenaza más priorizada. Luego, respáldenla con una frase sobre los datos disponibles en el tablero y corrobórenla con información adicional complementaria. Debátanlo de la misma forma en que lo hicimos en la diapositiva anterior. Vamos al ejercicio número 2 ahora. En este ejercicio enfrentaremos el desafío de intentar identificar los patrones que requieren que nos hagamos más de una pregunta y que además requieren que analicemos los datos en más de un conjunto de respuestas. Preguntémonos
¿Por qué en India no se incluye a las comunidades en la elaboración de políticas? Necesitan identificar estas preguntas cuidadosamente. No se trata de respuestas a preguntas sencillas que se pueden obtener directamente aplicando unos cuantos filtros. Estas preguntas requerirán que ustedes hagan más de una pregunta para llegar al hallazgo correcto. Es importante que recuerden preguntarse, ¿hay alguna otra pregunta de los cuestionarios de BPL que pueda complementar los resultados de esta pregunta? Veamos cómo podemos obtener el hallazgo de la pregunta principal. En esta diapositiva tenemos algunas preguntas. 1. ¿Se incluye a las comunidades en la elaboración de políticas? 2. ¿Cambia la opinión en función de quién respondió a la pregunta? 3. ¿Qué factores del entorno propicio permitieron o impidieron dicha inclusión? 4. ¿Cuáles son los factores que facilitan o impiden la inclusión? 5. ¿Cambian estos factores dependiendo del encuestado? Para obtener las respuestas a todas estas preguntas, deberán seguir estos pasos. Primero, diríjanse a la pantalla denominada Compromiso con la comunidad por parte del gobierno. A continuación, filtren los datos por país. En este caso, lo hemos filtrado seleccionando India. Luego, diríjanse a la pregunta, ¿su gobierno local dialoga con las comunidades, incluidas las más vulnerables, a la hora de preparar políticas, planes y medidas para reducir los riesgos o amenazas? Veamos los datos. El 37,76%, redondeemos al 38%, de los encuestados dijo que no se incluye a las comunidades. Entonces, la respuesta a la pregunta sobre si se incluye a las comunidades en la elaboración de políticas puede escribirse como aproximadamente el 38% de las personas dice que no se incluye en absoluto a las comunidades en la elaboración de políticas y casi el 27% dice que se las incluye en cierta medida. Ahora veamos si las respuestas cambian en función de quién contestó la pregunta. Permanezcan en la misma pantalla, solo tienen que añadir otro filtro. Filtremos los datos seleccionando solamente gobierno local como el tipo de encuestado. En esta diapositiva vemos las respuestas de diferentes tipos de encuestados, como los encuestados del gobierno local y los niños y jóvenes. Pasemos a la pregunta, ¿qué entorno propicio existe o no para facilitar la inclusión? Sigan estos pasos. En primer lugar, diríjanse a la pantalla denominada Entorno propicio para la inclusión. A continuación, filtren los datos por país. Una vez más, hemos filtrado seleccionando India. Analicemos los datos para entender si existen estructuras y mecanismos para evaluar y abordar las amenazas principales. Las respuestas se pueden resumir de la siguiente manera. Casi el 41% de los encuestados afirma que no existe ninguna oficina designada responsable de acceder y abordar las amenazas principales para la comunidad. Y más del 31% de los encuestados
afirma que no existe ningún mecanismo legalmente reconocido para evaluar y abordar las principales amenazas de la comunidad. Pasemos ahora a la siguiente pregunta. ¿Qué factores facilitan o impiden la inclusión? Para encontrar las respuestas a esta pregunta, sigan los pasos que se indican a continuación. En primer lugar, diríjanse a la pantalla denominada Factores que impiden o facilitan la inclusión. A continuación, filtren por país seleccionando India. Verán esta pantalla. Vamos a resumir las respuestas. Podemos ver que la gente apunta principalmente a la falta de tiempo como una razón para la inclusión limitada de las comunidades y que también aparecen la conciencia, la accesibilidad y la educación como factores. Ahora bien, esto nos lleva a la última pregunta, es decir, ¿cambian estos factores en función de quién respondió? Quedamos en la misma pantalla y añadimos más filtros. Veamos qué respondieron las mujeres o las personas con discapacidad o los ancianos. Cuando se filtra por grupos de encuestados, los factores pueden aumentar o reducirse dependiendo de la respuesta más común para ese tipo específico de encuestado. Por ejemplo, los datos sin filtrar muestran la falta de tiempo como una razón para la inclusión limitada de las comunidades. Pero cuando las respuestas se filtran por género, la falta de conciencia aumenta y se convierte en la razón principal por la que no se da la inclusión. En consecuencia, el hallazgo para la pregunta principal, ¿por qué no se incluye a las comunidades en la elaboración de políticas en India?, se puede compilar basándonos en los hallazgos de las subpreguntas. Así es como se pueden identificar los hallazgos que no necesariamente están explícitos y que requieren que se ahonde un poco más en los datos. A continuación, vamos a entender que se pueden obtener muchos hallazgos a partir de los datos de BPL. No se puede abordar todo en el plan de acción local, y su labor de incidencia será más eficaz si se enfoca en un número selecto de mensajes. Por lo tanto, deberán priorizar. Una vez que hayan priorizado sus hallazgos, tendrán que pensar qué conclusiones pueden sacar, y basándose en ellas, podrán enfocar sus planes de acción local y su labor de incidencia. Primero, tendrán que tomarse un tiempo para examinar los datos y probar con diferentes filtros. Traten de extraer tantos hallazgos como sea posible. Luego, para ayudarlos a priorizar los mejores hallazgos, reflexionen sobre estas preguntas con su Comité Nacional de Asesoría. Los hallazgos que mejor respondan a estas preguntas se deben seleccionar como hallazgos prioritarios para sus planes de acción local, informes nacionales e incidencia. Una vez que hayan priorizado sus hallazgos, deberán pensar qué conclusiones se pueden obtener. Es necesario establecer algunos temas de las conclusiones y formular algunas preguntas que puedan servir como motivadoras. Junto con su Comité Nacional de Asesoría,
Revisen los hallazgos prioritarios y pregúntense, ¿qué significa esto? Es posible que deseen escribir una lista de preguntas que provoquen la reflexión, para luego tratar de encontrar las respuestas en sus hallazgos. Hemos establecido algunos temas de conclusiones y algunas preguntas que pueden ser de su interés. Sin embargo, ustedes tendrán preguntas adicionales que son particularmente relevantes para su contexto según estos temas. Los tres temas que hemos identificado son: 1. Amenazas prioritarias. Nos hacen pensar si la percepción de las amenazas priorizadas por las comunidades en mayor riesgo es también una prioridad de la Estrategia Nacional de Reducción del Riesgo de Desastre. ¿Se están tomando las medidas adecuadas para reducir las amenazas? 2. Inclusión. ¿Qué grupos están excluidos o se los incluye en menor medida en los procesos de fortalecimiento de la resiliencia? ¿Cuáles son las barreras? ¿Dónde se produce la inclusión? ¿Y cuáles son los factores que contribuyen para facilitarla? 3. Coherencia. ¿El desarrollo se basa en el riesgo? ¿Las amenazas se abordan de manera integrada en la comunidad o en el país? El proceso que hemos emprendido hoy tiene como objetivo ayudarles a redactar un informe de conclusiones, basándose en los resultados del panel de los datos BPL. El informe de conclusiones debe presentarse antes del 30 de septiembre del 2019. El informe de conclusiones conducirá, además, al proceso de planificación de la acción local y de incidencia. Espero que esto haya quedado claro. Pasemos ahora a la comprensión del formato del informe de conclusiones. Ahora repasemos juntos el informe de conclusiones. Como BPL 2019 es diferente de las ediciones anteriores de BPL y el informe nacional será una herramienta en la que se basarán otras actividades del proyecto, hemos planificado el proceso de redacción del informe de forma escalonada. En primer lugar, las organizaciones nacionales de coordinación redactarán un informe de conclusiones, que es lo que estamos haciendo ahora. Este breve informe se enfocará en los resultados y conclusiones principales que se obtienen a partir del panel de visualización de los datos de BPL. La segunda mitad del informe, cuya finalización implicará que se ha completado el informe nacional final, se redactará solo después de que se haya implementado el plan de acción a nivel local. Esta parte del informe se basará en el informe de conclusiones, añadiendo secciones sobre los resultados de los planes de acción a nivel local, capturando historias de éxito y mensajes claves de incidencia. El informe de conclusiones les ayudará a ustedes, a sus socios y a los miembros de la comunidad a provocar el debate e identificar las acciones que deben incluirse en los planes de acción local y a identificar las tendencias claves sobre la base de las cuales se pueden enmarcar los mensajes y recomendaciones claves de incidencia. Habrá 4 secciones en el informe de conclusiones. Entendamos el contenido de cada sección en detalle. La primera sección del informe será una perspectiva general del proyecto.
Esta será muy precisa y no debería extenderse más de una página en total. La primera mitad será sobre el proyecto global. El texto estándar para esta lo proporcionará el equipo de BPL. La próxima mitad será una perspectiva general del proyecto BPL 2019 en sus respectivos países. Esta debe contener detalles sobre las organizaciones nacionales de coordinación, el Comité Nacional de Asesoría y las organizaciones asociadas. También ofrecerá un resumen breve sobre cómo se realizaron las encuestas y cómo se cargaron los datos en Survey Gizmo. Los nombres detallados de los miembros del Comité Nacional de Asesoría y su perfil, el nombre de las organizaciones asociadas y las comunidades en las que se está implementando el proyecto se pueden incluir en listas como parte de los anexos. La segunda sección del informe tratará sobre la selección de las áreas de riesgo, el tamaño de la muestra y las comunidades. No debe extenderse más de una página y media. Lo bueno es que ya tenemos redactadas partes de esta sección con los informes de la fase preparatoria que se presentaron como parte de los resultados del proyecto. Sin embargo, solo para asegurarnos de que cubrimos todos los aspectos de estas secciones, debatiremos cada subsección en detalle. La primera parte proporcionará detalles sobre las áreas de riesgo, con una justificación detallada de por qué se dio prioridad a estas áreas de riesgo sobre otras. La segunda parte proporcionará detalles sobre el tamaño de la muestra para cada encuesta, con una justificación detallada. La última parte proporcionará detalles de las comunidades con una justificación detallada sobre la selección de estas comunidades. La tercera sección del informe compartirá los hallazgos del panel de visualización de datos. Aunque se pueden identificar muchos hallazgos, tendremos que enfocar nuestras acciones a nivel comunitario y nuestros esfuerzos de incidencia en abordar algunas de las conclusiones prioritarias. Por lo tanto, debatamos únicamente los hallazgos priorizados en esta sección del informe con una justificación detallada de por qué se ha dado prioridad a esos hallazgos sobre los demás. Tratemos de identificar un mínimo de 3 y un máximo de 6 hallazgos, priorizados tanto a nivel comunitario para cada comunidad como a nivel nacional. Por favor recuerden utilizar las capturas de pantalla del panel de datos para respaldar las descripciones de cada hallazgo prioritario. La última sección del informe será acerca de las conclusiones prioritarias que se obtienen a partir de los hallazgos prioritarios. Una vez más, intentemos identificar un mínimo de 3 y un máximo de 6 conclusiones prioritarias tanto a nivel comunitario para cada comunidad como a nivel nacional. Compartiremos un formato en Word para el informe de conclusiones con todas las organizaciones nacionales de coordinación antes del 15 de septiembre del 2019. Solo para reiterar, el informe de conclusiones se debe presentar antes del 30 de septiembre del 2019. Espero que la capacitación haya aclarado el panorama futuro
Y en caso de que tengan alguna pregunta o consulta, no duden en ponerse en contacto con el equipo de BPL. Gracias por haber compartido estas 2 horas con nosotros.